Este programa es patrocinado por Tiendas 10. Ofrece para ustedes víveres en general, productos de limpieza, tanques de agua y servicio de fotocopiado. Abierto de lunes a sábado. Calle Zamora, esquina Calle González. Tiendas 10. Insumos Guadalupe C.A. Venta de insumos médicos, material médico quirúrgico. Está ubicado edificio Antigua Sede Seguro Social Coro, calle Buchibacoa, esquina calle Federación, planta baja. Insumos Guadalupe C.A. El Palacio del Mar te ofrece una diversidad de platos con especialidad del mar. Estamos abiertos de miércoles a lunes. También te ofrecemos el Palacio Burger, con los mejores pepitos, hamburguesas y perros calientes del estado. Estamos ubicados en el sector kilómetro 7 a la entrada de la urbanización Monseñor Iturriza. Recuerda, el Palacio del Mar y el Palacio Burger te espera. Multitienda Dimas R, donde encontrarás todo lo que necesitas en verduras, charcutería, carnicería, víveres, ferretería, cosméticos, heladería y el mejor pan de la ciudad al mayor y de tal. Contamos con pago móvil, criptomoneda, servicio delivery. Contáctanos 0424-624-1162. Urbanización Las Eugenias, séptima etapa, número 42. Multitiendas Dimas R. Si Dima no lo tiene, simplemente no existe. Al día con Cruz Roja. Programa informativo y educativo. Principios de la Cruz Roja. Humanidad. Imparcialidad. Neutralidad. Independencia. Voluntariado. Unidad. Universalidad. Esto es Al día con Cruz Roja. Damos inicio esta nueva semana a su programa Al día con Cruz Roja. Hoy nuestra invitada, la doctora Erika Márquez, quien es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con posgrado en anestesiología también en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y ha realizado una especialización en vía aérea. Esto lo ha realizado en Palma de Mallorca, en España. Actualmente es anestesiólogo de la Cruz Roja Seccional Falcón, también se desempeña en la red pública adscrita a la Secretaría Regional de Salud del Estado Falcón, coordinadora de posgrado de anestesiología de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y cursando estudios de control total de vía aérea, un convenio directo con Valencia, España. Y el doctor René Arena Fernández, presidente de la Cruz Roja Seccional Falcón, con quien estaré compartiendo esta entrevista hoy con nuestra invitada. Bienvenidos. Un saludo de nuevo a todos los televidentes que nos ven constantemente escuchando nuestro consejo sobre salud. Hoy para nosotros es un honor tener la doctora Erika Márquez, conocida aquí bastante como una de las mejores anestesiólogos del estado Falcón, con posgrado pues, en vías aéreas difíciles, y que nos viene a hablar un poquito sobre lo que es la anestesiología. Me pareció sumamente importante, porque muchas veces se ven a los cirujanos, uno habla de quirófano, y pocas personas invitan al anestesiólogo a compartir y a expresar realmente qué es la anestesiología, cuáles son sus complicaciones. Existen muchas veces mitos. No, mira que se murió porque se pasó de anestesia. O sea, yo no he conocido en los 40 años que tengo como cirujano, nunca he conocido a alguien que se haya pasado anestesia, porque eso es mentira. Pues. O sea, el problema está en que ya eso les explicará la doctora. Pues. Pero es importante pues, que la gente sepa pues, la importancia de la anestesiología en la medicina y la importancia que tenemos de las evaluaciones preanestésicas, de los medicamentos y todo eso, que para nosotros es sumamente importante y para los que somos cirujanos. Pues. Entonces, doctora, dejamos el micrófono en sus manos. Bienvenida aquí a este programa, que es un programa educativo dedicado principalmente, no es un programa científico, sino un programa
de medicina o de salud, dirigido principalmente a las comunidades, para darles a conocer, pues, o sea, todos los problemas que hay, las patologías que hay y todas aquellas situaciones que deben conocer las comunidades. Y entre eso creemos importante conocer, que sepan lo que es la anestesiología, y en manos de ustedes, o sea, sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias por la invitación a compartir este rato tan ameno para llegarles a la comunidad. Yo estoy aquí pues para hablarles un poco acerca de lo que es la anestesiología y que no es más que esa rama de la ciencia o de la medicina que se encarga de darle una atención oportuna a aquel paciente que va a ser sometido a una cirugía. O también tiene alcances en áreas fuera de quirófano, aquellos pacientes a los cuales se le va a realizar un procedimiento que le pueda generar algún tipo de dolor o disconfort, y es allí donde nosotros los anestesiólogos jugamos un papel importante. Además tenemos alcances en áreas alejadas de quirófano, como en aquellos pacientes que se le va a realizar procedimientos odontológicos, por ejemplo, o que van a ser sometidos a procedimientos endoscópicos, que eso le puede generar dolor al paciente. Además de eso, tenemos alcance, ¿verdad?, en aquellos pacientes con dolor de tipo agudo, es decir, aquel dolor que ocurre inmediatamente cuando el paciente ha sufrido una injuria o un daño, en este caso el paciente de las cirugías, o también en aquellos pacientes donde el dolor ha pasado aproximadamente 3 meses y se hace crónico, como por ejemplo aquellos pacientes que presentan un dolor de tipo lumbar porque por algún motivo ocurre una compresión de esas raíces nerviosas y ese dolor se me hace crónico. También aquellos pacientes que, por ejemplo, sufren lesiones, por ejemplo, por alguna pieza dentaria, ocurre esas mal llamadas o neuralgias. Entonces, nosotros tenemos alcance en lugares alejados de quirófano, ¿ok? No es solamente el manejo anestésico, porque incluso hay personas que me han preguntado, doctora, ¿usted está durante toda la cirugía o simplemente da la anestesia y se va? No. El anestesiólogo es quien se encarga de cuidar todas tus constantes vitales, ¿verdad?, durante todo ese procedimiento, durante todo el proceso quirúrgico. Es decir, que nuestro alcance es bastante amplio, ¿ok? No, y mucho más. Además, yo como director de la clínica de la Cruz Roja, yo he sido muy claro, y lo tengo por escrito. Normalmente la medicación analgésica la dedicamos los cirujanos. Pero he planteado, si un médico va a utilizar, un cirujano va a utilizar un tercer analgésico, por favor consulte con el anestesiólogo. Porque no podemos indicarle 3, 4, 5 analgésicos. No. O sea, el especialista en el dolor es el anestesiólogo. Entonces, es necesario consultar. Ellos conocen mucho mejor que nosotros los cirujanos, o sea, las diferentes formas de quitar el dolor, porque esa es su especialidad. Pues la especialidad es, lógico, evitar el dolor en la cirugía y en el postoperatorio también. Y como ella muy bien lo decía, hasta en dolores crónicos, ellos pueden ser de muy valiosa importancia, pues, o sea, de ayuda para quitar ese dolor muchas veces crónico. Que hay algunos que tienen consulta, algunos anestesiólogos consultas para el dolor, ¿no? Ahorita, como estábamos hablando al principio, estoy pensando hasta en la Cruz Roja, ¿por qué no podemos poner, o sea, podríamos colocar una consulta de dolor, pues, para muchos pacientes crónicos y que simplemente son por vía oral, pues, o vía parenteral, pero que es más difícil, pues. Entonces, es pensar en todo eso. Yo pienso que son todas esas cosas que se pueden ir llevando. Nosotros tenemos 4 anestesiólogos. Fácilmente, la misma consulta preanestésica que se le hace a los pacientes que van a toda cirugía, nosotros podríamos plantear allí la posibilidad de una consulta para el dolor. Que vendría siendo como una terapia para el dolor, pues en aquellos casos de los dolores crónicos. Tomando en consideración, doctora Erika, el preámbulo que hacía el doctor René Arenas al inicio de esta entrevista, lo que comúnmente o generalmente ocurre o lo que se menciona, mira, la pasaron de anestesia a un paciente ya hablando propiamente de lo que es un paciente que ingresa para una determinada cirugía. Esas complicaciones que se pueden presentar, pero si bien es cierto que esto puede ocurrir, que no es exento, también existe y es así como se realiza una consulta preanestesia, que son quienes, allí sí recae la responsabilidad en ustedes. Puede tener todo listo y preparado las condiciones de ese paciente para ir a un quirófano, pero la última palabra la tiene en todo caso el anestesiólogo. Corríjame si no es así, un poco para aclarar a los televidentes. Bueno, les explico. Como lo mencionaba el doctor René, hay algo que se llama la consulta preanestésica. Es allí
donde nosotros los anestesiólogos tomamos en cuenta los diferentes factores que pueden influir durante la cirugía y el manejo anestésico del paciente. Es el anestesiólogo quien tiene que conocer cada una de las enfermedades que usted como paciente tiene. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, si es un paciente que, por ejemplo, convulsiona con relativa frecuencia y no tiene un tratamiento adecuado, entonces debemos referirlo previamente a esa consulta para que vaya en las mejores condiciones y evitar complicaciones durante el acto anestésico. Sí, es muy importante. Mira, nosotros hemos tenido casos donde el anestesiólogo ha dicho, no, ese paciente no se puede operar, o no, sí se debe operar, pero de pronto no se debe operar en la Cruz Roja. En la Cruz Roja estamos en este momento, creemos que a corto plazo tengamos una unidad de cuidado intermedio, pero que debemos tener una unidad de cuidado intensivo, que estamos muy pronto a adquirirla, y eso fue planteado a la Federación. Doctora, estamos esperando que nos llegue un respirador para tener una cama de unidad de cuidado intensivo. Nuestra intención no es operar, nosotros no operamos pacientes de cirugías de alto riesgo, operamos, pero ellos son evaluados. Quien le da el riesgo, principalmente el riesgo anestésico, son los anestesiólogos. O sea, son de suma importancia en la cirugía. Cuando ellos dicen, no, este paciente no se debe operar, debe hacerse todos estos exámenes, es importante porque el riesgo, o sea, una cosa es, nosotros los cirujanos sabemos lo que estamos en el abdomen, pero el riesgo de la vida del paciente está en manos también del anestesiólogo. Y el anestesiólogo es el que debe evaluar hasta dónde podemos correr ese riesgo. Entonces, para nosotros es muy importante. En la Cruz Roja no operamos pacientes complicados. Pero de eso nos habla la doctora también cuando nos hable más adelante, en otros segmentos, sobre los diferentes tipos de anestesia, porque eso para nosotros también es muy importante, que la gente lo conozca, pues, que es los diferentes tipos de anestesia y cuáles son las complicaciones o cuál es la peligrosidad que tiene cada anestesia. Pues. En cuanto a las reacciones que puede ocasionar cada uno de los pacientes. Ya vamos a avanzar y profundizar con más esta entrevista, pero debemos hacer una pausa. Al regreso, más del día con Cruz Roja. Esto es Al Día con Cruz Roja. Tiendas 10 ofrece para ustedes víveres en general, productos de limpieza, tanques de agua y servicio de fotocopiado. Abierto de lunes a sábado. Calle Zamora, esquina Calle González. Tiendas 10. Insumos Guadalupe C.A. Venta de insumos médicos, material médico quirúrgico. Está ubicado edificio Antigua Sede Seguro Social Coro, calle Buchibacoa, esquina calle Federación, planta baja. Insumos Guadalupe C.A. El Palacio del Mar te ofrece una diversidad de platos con especialidad del mar. Estamos abiertos de miércoles a lunes. También te ofrecemos el Palacio Burger, con los mejores pepitos, hamburguesas y perros calientes del estado. Estamos ubicados en el sector kilómetro 7 a la entrada de la urbanización Monseñor Iturriza. Recuerda, el Palacio del Mar y el Palacio Burger te espera. Multitienda Dimas R, donde encontrarás todo lo que necesitas en verduras, charcutería, carnicería, víveres, ferretería, cosméticos, heladería y el mejor pan de la ciudad al mayor y de tal. Contamos con pago móvil, criptomoneda, servicio delivery. Contáctanos 0424-624-1162. Urbanización Las Eugenias, séptima etapa, número 42. Multitiendas Dimas R. Si Dimas no lo tiene, simplemente no existe. Esto es Al Día con Cruz Roja. Con Cruz Roja. Dejábamos en el aire, doctor, lo que usted formulaba a nuestra invitada de hoy, la especialista en anestesiología, la doctora Erika Márquez, acerca de los tipos de anestesia y la valoración que se debe hacer pre-intervención, de cualquier tipo de intervención. Así es, bueno, como les mencionaba, es importante que el anestesiólogo conozca cada una de las enfermedades que usted como paciente posee. ¿Por qué motivo? Existen diferentes tipos de anestesia, entre ellas tenemos, por ejemplo, la anestesia local, que por muy sencilla que usted la vea,
implica un riesgo. Por ejemplo, si existe un paciente que convulsiona, al exponerlo a algún anestésico local, corre el riesgo de poder convulsionar. Es por esto que nosotros debemos conocer cómo ha sido ese control de ese paciente previo a la cirugía. Así que por muy sencilla que sea, todo tipo de anestesia implica un riesgo. Tenemos además las anestesias generales. Las anestesias generales, por supuesto, implica que el paciente deba recibir entre medicamentos endovenosos y gases anestésicos inhalados. Y este paciente debe ser intubado. Por eso es muy importante si el paciente presenta algún tipo de problema cardiovascular o, por ejemplo, es un paciente asmático que ha tenido una crisis de más reciente, eso lo pone en riesgo a que pueda presentar una complicación durante el acto anestésico. No necesariamente, como dice la gente en la calle, mira, se pasaron de anestesia. No, eso no puede suceder y les voy a explicar por qué. Todo paciente que va a ser sometido a una anestesia, todos esos medicamentos que nosotros utilizamos se calculan en base al peso del paciente. Todas, absolutamente todas. Y como les explico a mis pacientes en la consulta preanestésica, todos nuestros medicamentos tienen un antídoto y afortunadamente nuestra institución, la Cruz Roja, cuenta con ellos. Así que por esa parte usted puede estar seguro. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, un paciente mal controlado desde el punto de vista cardiovascular o, por ejemplo, un paciente que presenta lo que la gente llama angina, es decir, que presenta episodios donde por algún motivo se cierra momentáneamente un vaso sanguíneo a nivel de corazón, entonces, o de las arterias coronarias, eso le puede generar al paciente un infarto durante la cirugía. ¿Okay? Esas son el tipo de complicaciones. O, por ejemplo, que ha sucedido, un paciente que oculta el hecho de haber comido, por eso es que es muy importante las horas de ayuno en un paciente. Si un paciente me oculta que comió, al momento de quedarse dormido, todo ese contenido que está en ese estómago puede ascender o subir hacia la vía respiratoria y el paciente puede complicarse y morir. Por eso es que es sumamente importante que usted acuda a su consulta preanestésica y es allí donde nosotros los anestesiólogos le vamos a explicar la técnica anestésica que, dependiendo del tipo de cirugía que usted necesite, porque no todas las anestesias son igual. La anestesiología o la anestesia no es una receta de cocina. Cada paciente debe ser individualizado. Aparte de eso, mi función es disminuir la ansiedad o cortar ese evento para que usted vaya de manera más tranquila a su cirugía. Antes de que pase a los diferentes tipos de anestesia, doctora, quería relatarle. Usted lo debe recordar un paciente que se operó una vez, que se operó de una fractura y tuvo que haberse una fractura, creo que fue del húmero, se le dio, creo, anestesia general y el paciente no despertó. Es más, yo no estaba aquí, yo estaba en Caracas, estaba en Maracaibo. Y aquí me llaman, pues el paciente no despierta. Entonces, lógico, yo les planteo, bueno, no, manténganlo intubado, suspendan las demás cirugías y la posibilidad de trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos. La trasladamos, creo que fue a una de las clínicas de aquí de la localidad. Yo le dije, busquen un intensivista para tratarlo, pues. O sea, queríamos saber a qué se debía. Uno de los familiares me llegó, hasta dio una denuncia por radio de que era yo el cirujano, imagínense, yo ginecobstetra operando un húmero, y que la anestesióloga era mi hija. Cosas como esas barbaridades que las dicen algunas veces los familiares. Y el problema, ni mi hija es anestesiólogo, ni yo soy cirujano de traumatología. Luego, posteriormente, no, sin embargo, la Cruz Roja fue diligente con el caso y tuvimos pendiente el caso. Resulta que el señor tenía un tumor en el cerebro y no tenía sintomatología. Entonces, lógicamente, se le dio anestesia general. No le podemos hacer una tomografía a una persona que tenga a toda persona que vaya a hacerse una intervención de una fractura de un brazo. Entonces, lamentablemente, son accidentes que ocurren. Pero le echan la culpa al anestesiólogo o le echan la culpa al cirujano de ese tipo de intervención. No, esos son accidentes que pueden ocurrir en cualquier tipo de intervención, porque son tumores que de pronto no tienen sintomatología y que en el momento de la anestesia, en el momento de la parte quirúrgica, aparece la sintomatología. Y como en este caso, el señor no reaccionó, después reaccionó, pero tuvo como 4 o 5 días, después tuvo que ser trasladado al hospital, y en el hospital, luego de una tomografía, porque no había explicación, es que se diagnostica que tenía un tumor en el cerebro, sin sintomatología. Pero ya esos son casos, es donde la gente empieza a hablar, y empieza a hablar mal del cirujano y empieza a hablar mal del anestesiólogo. Pero son casos, bueno, muy raros y se dan porque, bueno, no hay sintomatología. Pero todas estas valoraciones, lo que acaba de decir la doctora, es sumamente importante en cirugía. O
sea, si no hay esa evaluación preanestésica, nos podemos encontrar complicaciones que pueden ser mortales. Así es, por eso también aquí me permito, muy importante esa entrevista, ¿no? Esa sinceridad del paciente o en todo caso el familiar en las valoraciones antes de las intervenciones, porque de allí también, pues en este caso refiere el doctor, no refería a ningún tipo de otra sintomatología que también se pueden presentar. Ahora bien, me inquieta algo, en aquellos casos de emergencia, que llega un determinado paciente que debe ser intervenido quirúrgicamente porque es la opción que les queda. ¿Cómo se hace allí para aplicar la anestesia? Bueno, ese es un caso bien particular. Algo que no les mencionaba es la importancia de algo que se llama el consentimiento informado. ¿De qué trata esto? El consentimiento informado es donde nosotros los anestesiólogos le explicamos al paciente cada uno de los riesgos que presenta durante la cirugía. Y a pesar de eso, si por ejemplo es un paciente de muy alto riesgo, él decide asumirlo. Porque el paciente dice, no, yo mejor me llevo a mi familiar y lo dejo en casa y no lo opero. Entonces, debe firmar ese consentimiento informado, pero eso lo hacemos en cirugías programadas. Electivas, lo que llaman electivas. Pero cuando existe una cirugía de emergencia, bueno, si el momento lo permite, la idea es abordar al familiar, tratar de recolectar los datos más importantes acerca de hipertensión, asma, diabetes, el último consumo de alimentos, aunque para nosotros cualquier emergencia, nosotros la consideramos que es un estómago lleno y debemos abordarlo lo más pronto posible. El tema, pues aquí es completamente distinto y los riesgos, por supuesto, son mayores. Claro, ¿okay? El protocolo, porque no se ha cumplido con un protocolo previo a lo que es la intervención como tal establecida. Bueno, aquí estamos entonces aprovechando esta gran entrevista con especialistas en anestesiología sobre este tema tan importante y del papel fundamental que juega la sinceridad y la responsabilidad a la hora que se pauta cualquier tipo de intervención quirúrgica. Sí, ¿podría hablarnos un poquito sobre los diferentes tipos de anestesia, doctora? Sí, claro. Me faltaba algo por mencionar y son las anestesias conductivas, que son las anestesias en la espalda. Este tipo de anestesia principalmente la utilizamos para todo lo que son las cesáreas, ¿okay? También para las cirugías de traumatología de miembro inferior, siempre y cuando no implique un riesgo. Por ejemplo, un paciente portador de una hernia discal, esa espalda no debe ser abordada. Entonces lo limitamos principalmente para las cesáreas porque es la madre, la primera persona que tiene que disfrutar de su bebé. Y es la anestesia ideal porque en ese momento ese tipo de anestesia que nosotros utilizamos no pasa al feto. ¿Okay? También en las cirugías de traumatología es sumamente importante, cirugías de la cintura hacia abajo. Pero igualmente presenta riesgos importantes. Bien, otro de los tipos de anestesia, otra pregunta, doctor, que tenga usted. Sí, ya la vamos a profundizar también más temas en relación a los tipos de anestesia, las reacciones o posibles complicaciones que se puedan presentar. A quien nos está sintonizando en este momento, estamos conversando con la doctora Erika Márquez, quien es especialista en anestesiología, además tiene una especialidad en lo que es control total de la vía aérea. Actualmente está realizando también esa especialización directamente con España. Ya volvemos. Esto es Al Día con Cruz Roja. Tiendas 10 ofrece para ustedes víveres en general, productos de limpieza, tanques de agua y servicio de fotocopiado. Abierto de lunes a sábado. Calle Zamora, esquina Calle González. Tiendas 10. Insumos Guadalupe C.A. Venta de insumos médicos, material médico quirúrgico. Está ubicado edificio Antigua Sede Seguro Social Coro, calle Buchibacoa, esquina calle Federación, planta baja. Insumos Guadalupe C.A. El Palacio del Mar te ofrece una diversidad de platos con especialidad del mar. Estamos abiertos de miércoles a lunes. También te ofrecemos el Palacio Burger, con los mejores pepitos, hamburguesas y perros calientes del estado. Estamos ubicados en el sector kilómetro 7 a la entrada de la urbanización Monseñor Iturriza. Recuerda, el Palacio del Mar y el Palacio Burger te espera. Multitienda Dimas R, donde encontrarás todo lo que necesitas en verduras, charcutería, carnicería, víveres, ferretería, cosméticos, heladería y el mejor pan de la ciudad al mayor y de tal. Contamos con pago móvil, criptomoneda,
Servicio Delivery, contáctanos 0424-624-1162. Urbanización Las Eugenias, séptima etapa, número 42. Multitiendas Dimas R. Si Dima no lo tiene, simplemente no existe. Esto es Al Día con Cruz Roja. Más de la entrevista con la doctora Erika Márquez. Ella es especialista en anestesiología y también con el control total de vías aéreas, con especializaciones. Doctor, para que la colectividad comprenda de qué se trata precisamente lo que es el tema vía aérea. Sí, bueno, vías aéreas, ya ella las explicará, pero es que además eso ella es especialista, además de anestesióloga, es especialista en vías aéreas difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando se va a intubar un paciente en una anestesia general, se dificulta muchísimo. Entonces ella, es más, una de sus especializaciones fue la que hablan de España, sobre eso, pues, vías aéreas difíciles. Pero además eso está haciendo el posgrado actualmente sobre no solamente esas vías aéreas difíciles, sino control total de la vía aérea. ¿Por qué? Porque en todo politraumatizado principalmente, o sea, una de las principales complicaciones son las vías aéreas. Si nosotros no tenemos a un paciente respirando adecuadamente, ese paciente está mal. Entonces, eso es parte de los signos vitales y eso es parte de una de las actividades que vamos a tener cuando demos dentro de poco un curso que vamos a dar de atención de medicina prehospitalaria, donde vamos a invitar a la doctora en esa parte, pues, de cómo atender la vía aérea en un politraumatizado, un paciente que nos llegue herido, y cómo debemos nosotros en ese curso que vamos a hacer, o sea, llevar pues al paciente, enseñarle a nuestros socorristas esa parte de medicina prehospitalaria, donde la doctora será una de las ponentes de uno de los temas, pues, en esa parte principalmente del manejo de la vía aérea. Sí, bueno, como muy bien hace la introducción el doctor, hay algo que se llama el manejo adecuado de la vía aérea. Es importante que sepan, la primera causa de morbimortalidad en anestesiología es no poder intubar a un paciente. Existen algunas características importantes, o por ejemplo, nosotros cuando vamos en la calle vemos a una persona y decimos, esta persona tiene unas características bien particulares en su rostro o en su cara, o bueno, este paciente de verdad tiene la cara bastante grande, o tiene una papada importante, o es un paciente que es roncador, o aquel paciente que le faltan dientes. Esos pacientes son difíciles de manejo desde el punto de vista anestésico. Cuando nosotros damos una anestesia general tenemos que intubar a un paciente y ese paciente debe recibir una ventilación adecuada, porque si esto no sucede, este paciente se va a complicar. ¿Por qué? Porque ocurre como una falta de oxígeno a nivel cerebral y esto puede llevar incluso al paciente a la muerte. Entonces es de allí que sale el manejo de la vía aérea. Anteriormente se hacían como pequeños cursos, que fue el que hice inicialmente en Palma de Mallorca, España, donde me formé en vía aérea. Actualmente me encuentro haciendo una maestría en control total de la vía aérea. ¿Para qué? Para abordar este tipo de pacientes y enseñarle a mis colegas, a mis estudiantes, a los residentes de posgrado, las diferentes estrategias para un adecuado control y manejo de la vía aérea. Es aquí donde juega un papel importante, por ejemplo, aquellos pacientes portadores de tumores, ¿ok? Por ejemplo, como tumores de cuello, de tiroides, alguna lesión en la cuerda vocal que me dificulte ese manejo de la vía aérea. Es allí donde nosotros jugamos un papel importante. No es decir, voy a dormir simplemente a este paciente y después veo cómo solvento. No, porque se pone en riesgo la vida del paciente. ¿Okay? Entonces de eso se trata un poco de la maestría, de realizar o evaluar las diferentes estrategias que me puedan permitir ese manejo adecuado. ¿Qué condiciones debe tener un paciente para evitar o que le permita a usted que sea un indicativo que esté presto para evitar que él se complique? Evitar que se complique y que sea un entubar de una manera más sencilla. Pues. Así es, bueno. ¿Qué condiciones debe tener ese? O sea, por ejemplo, como les mencionaba, hay características importantes. Por ejemplo, ya en la actualidad yo puedo ir por la calle y decir, este paciente es de difícil manejo. Existen características propias de cada paciente que me hacen
no adivinar, presuponer que ese paciente va a ser difícil de intubar. Y es allí donde yo me debo formar diferentes estrategias, hacer un plan inicial, un plan B y un plan C de manejo de este paciente. Si, por ejemplo, en el caso de las cirugías programadas, realizo un abordaje de una manera inadecuada, entonces debo haberme planificado para ese plan B para hacer ese abordaje. Por ejemplo, entrando un poquito en profundidad, lo convencional que nosotros hacemos es utilizar los laringoscopios convencionales que se ven, ¿verdad? Si no puedo realizar un primer abordaje, existen otras estrategias, como cuáles, algunos dispositivos que se llaman así, dispositivos extraglóticos, para colocar por fuera de la vía aérea sin necesariamente intubarlo, que me permitan mantener a este paciente con vida y ventilarlo adecuadamente. Acá entraría lo que son también los factores de riesgo que pueda tener el paciente con patologías crónicas o no, o en el caso específico, un paciente fumador. Sí, claro que sí, porque puedo tener, por ejemplo, un paciente fumador o un paciente asmático y aparte de eso, tiene características propias de un paciente difícil de intubar. Entonces, el manejo sería completamente distinto, porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente difícil de intubar y puedo hacer una intubación despierta, aunque la gente me diga, Dios mío, ¿cómo me vas a intubar despierto? Explicándole cada una de las técnicas que yo voy a emplear con ese paciente me lo va a permitir. Con el hecho de que yo le diga, mire señor, de ese modo yo le voy a salvar su vida. Pero si por el contrario es un paciente que es asmático o ha tenido COVID, no lo puedo hacer de esa manera. Entonces tengo que hacerme otro plan, un plan B o un plan C. Usted acaba de decir algo, ha tenido COVID. Aquel paciente, ¿qué tiempo prudencial debe ser, si se va a planificar una intervención para evitar este tipo de complicación, el tiempo o el lapso establecido para poderlo llevar a esa cirugía? Como mínimo de 6 a 8 semanas, pero lo ideal es esperar 3 meses y más si ha sido un COVID moderado a severo, con un compromiso respiratorio importante. Ese paciente debe ser referido a consulta de neumonología y que le realice una espirometría para ver si ese paciente, su función pulmonar en ese momento me permita darle una anestesia general, o por ejemplo, porque así sea una anestesia que vaya a ser de la cintura hacia abajo, ese paciente puede presentar una complicación durante la anestesia e igualmente lo tengo que intubar. El fumador activo, que tiene mucho tiempo fumando, ¿qué debe hacer? Ese paciente igualmente acudirá a su consulta de neumonología, abandonar el hábito tabáquico, esperar por lo menos 8 semanas que esos pulmones se recuperen, que no hayan secreciones. Ese paciente puede ser nebulizado previamente a la cirugía, se le debe colocar esteroides. Debemos hacer un plan para evitar que ese paciente a toda costa se complique desde el punto de vista respiratorio. Muy importante todo esto que está planteando, doctora. Y es importante para que la comunidad conozca pues, lo que es la anestesiología, las complicaciones y por eso la necesidad de esas consultas preanestésicas. Y bueno, y conocer, pues, el anestesiólogo forma parte del equipo de cirujanos, así como el ayudante, o sea, así como la enfermera instrumentista, todos son muy importantes en una cirugía, no solamente el cirujano. Es un equipo los que operamos, no es una sola persona. Entonces, muy importante todo esto que estamos planteando, doctora, y bueno, le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, pues porque las comunidades poco a poco se van dando cuenta de lo que es cada parte de la medicina y que en la medicina no es un médico, ¿sí? Sino que somos un equipo, pues si no somos un equipo integrado, si no somos un equipo, las cosas no salen bien. Y por eso es que se plantean varios planes, pues varias alternativas. Bueno, mira, para nosotros es un gran placer tenerla aquí. Insisto en que dentro de poco vamos a tener, porque no nombró a los socorristas, pero los socorristas también queremos que le dé parte de esos conocimientos que usted tiene, que para nosotros son sumamente importantes, que los socorristas que tenemos, o sea, nosotros ya hemos estado apoyando a la Protección Civil en la red de emergencia y pensamos reactivarnos nuevos los viernes, sábado y domingo con nuestra ambulancia. Ya nuestra ambulancia le colocamos un monitor multiparámetro, lo que tenemos son máscaras laríngeas. Los muchachos no tienen mucha práctica intubando, hay algunos que saben intubar, otros no. Tenemos un ambú de pedal, no sé si usted lo ha visto, muy bueno, o sea que es el que le pensamos colocar a la ambulancia, de manera que no solamente esté manual, sino que se coloca, se intuba al paciente, se le coloca su multiparámetro y con el ambú de pedal le podemos estar dando. Entonces, todo eso va para la ambulancia, pero esperamos tenerla equipada, pero la quiero poner en funcionamiento con todos esos equipos después que demos este curso de medicina prehospitalaria, que va a ser dado para todos los socorristas,
pero va a ser dado por especialistas como usted en la materia, pues, en que realmente los muchachos socorristas sean de óptima calidad en la parte de atención de medicina prehospitalaria. No quiero dejar pasar por alto breve, porque nos quedan pocos minutos, doctora Márquez, ya que usted está haciendo la especialización en control total de vías aéreas, lo que comúnmente, por decirlo de esta manera, se presenta en los hogares, que no, mira, soy alérgico, soy asmático, y recurrentemente se nos presentan lo que es el cierre de la glotis. ¿Qué recomendaciones para quienes nos están siguiendo a través del Día con Cruz Roja? Bueno, es muy importante que el paciente sepa, en primer lugar, a qué es alérgico, porque, por ejemplo, se ha presentado el caso de aquellos pacientes que son alérgicos a los mariscos, pero incluso hubo un caso en Chichiriviche de un joven que era alérgico a los mariscos, pero pidió pescado e igualmente fue cocido en un sartén donde previamente había mariscos, la toxina estaba allí. Entonces, el paciente se complica desde el punto de vista respiratorio, ocurre un cierre de la glotis. Entonces, ¿qué es importante? Primero, conocer cuáles son las alergias. Siempre les digo a todas las personas que son muy alérgicos, tengan en casa medicamentos de emergencia, como por ejemplo, adrenalina. Y enseñarlo, o esa persona tiene que instruirse acerca de cómo utilizar ese tipo de medicamento y asistir a un centro lo más pronto posible, porque se cierra la vía aérea y no hay quien pueda abordarla. Se nos presenta esta emergencia en casa, no estamos cerca de un centro de salud, no tenemos una persona con conocimientos amplios. ¿Qué debe hacer ese paciente con la adrenalina? Bueno, hay dosis de adultos y dosis pediátricas. Normalmente la adrenalina viene un cc. Si nosotros la montamos en una inyectadora de insulina, sería la mitad para un adulto y la tercera parte para un niño. Eso es la mnemotecnia pues más sencilla, que yo siempre le digo a todos mis familiares, sobre todo los que son muy alérgicos, porque se nos puede presentar la urgencia. ¿Okay? Para que dé chance de poder llegar a la parte médica, así a la parte del apoyo. ¿Por vía subcutánea o vía endovenosa? Por vía subcutánea, así evitamos complicaciones en los pacientes. Bien, bueno, doctora, agradecida, de mucho provecho esta entrevista, doctora, este conversatorio con la doctora Erika Márquez. De verdad que bueno contar con usted en la Cruz Roja, además de eso, el compromiso adquirido por el doctor René Arenas recientemente en la graduación de socorristas para ampliar más conocimiento, una mejor preparación de conocimientos en el tema, precisamente en este tema, y además, doctor, aprovechar de invitar que no solamente el compromiso está pautado para quienes recientemente se han graduado como socorristas, sino para todos los socorristas de Cruz Roja que nos están escuchando, nos están siguiendo a través de este programa. Vamos a estar, porque me incluyo como socorrista de la Cruz Roja, preparándonos y capacitándonos cada día más y aprovechando estos buenos conocimientos y excelentes conocimientos de especialistas en este tema con la doctora Erika Márquez. Ahora sí despedimos a nuestra invitada, agradeciéndole una vez más por la invitación. Al regreso, más de nuestro segmento de primeros auxilios. Esto es Al Día con Cruz Roja. Tiendas 10 ofrece para ustedes víveres en general, productos de limpieza, tanques de agua y servicio de fotocopiado. Abierto de lunes a sábado. Calle Zamora, esquina Calle González. Tiendas 10. Insumos Guadalupe C.A. Venta de insumos médicos, material médico quirúrgico. Está ubicado edificio Antigua Sede Seguro Social Coro, calle Buchibacoa, esquina calle Federación, planta baja. Insumos Guadalupe C.A. El Palacio del Mar te ofrece una diversidad de platos con especialidad del mar. Estamos abiertos de miércoles a lunes. También te ofrecemos el Palacio Burger, con los mejores pepitos, hamburguesas y perros calientes del estado. Estamos ubicados en el sector kilómetro 7 a la entrada de la urbanización Monseñor Iturriza. Recuerda, el Palacio del Mar y el Palacio Burger te espera. Multitienda Dimas R, donde encontrarás todo lo que necesitas en verduras, charcutería, carnicería, víveres, ferretería, cosméticos, heladería y el mejor pan de la ciudad al mayor y de tal. Contamos con pago móvil, criptomoneda, servicio delivery. Contáctanos 0424-624-1162. Urbanización Las Eugenias, séptima etapa, número 42. Multitiendas Dimas R. Si Dimas no lo tiene, simplemente no existe.
Esto es Al Día con Cruz Roja. De vuelta con más del Día con Cruz Roja. En esta oportunidad traemos para ustedes el segmento de primeros auxilios desde la Dirección de Socorro de la Cruz Roja Seccional Falcón. Bienvenidos al segmento de primeros auxilios en su programa Al Día con Cruz Roja. El día de hoy les estaremos conversando acerca de lo que serían las convulsiones. Estas no son más que alteraciones eléctricas no controladas por el cerebro. Estas alteraciones pueden provocar movimientos involuntarios, confusión o pérdida del conocimiento. Estas crisis convulsivas tienen un periodo de duración entre 30 segundos a 2 minutos. Si estas llegan a prolongarse más de 5 minutos, pueden ser categorizadas como una emergencia médica. Las causas de una crisis convulsiva pueden ser fiebre, lesiones cerebrales, traumatismos, intoxicación etílica y sobredosis de droga. Una de las causas es la epilepsia. Este es un trastorno que interrumpe la función celular del cerebro. Este puede ser ya sea heredado o adquirido a lo largo de la vida, debido a alguna lesión o traumatismo durante esta. Nos encontramos con una situación de un paciente que está presentando una crisis convulsiva. Lo primero que debemos hacer es evitar el contacto directo con el paciente. Posteriormente a esto debemos despejar todos los objetos que tenga a su alrededor para evitar que éste se golpee. Y por último, procedemos a proteger su cabeza para evitar que se golpee. Esto sería el proceso durante la crisis convulsiva. Posteriormente a esto, debemos evaluar los signos vitales del paciente, medir sus pulsaciones y evaluar si éste respira. Si éste respira, lo llevamos a la posición lateral de seguridad, que es de esta manera. Colocamos su brazo de esta manera y flexionamos levemente su rodilla. Cuestión de que lo lateralizamos. Esta posición se hace cuestión de que si el paciente llega a entrar nuevamente en una crisis convulsiva por inercia, vuelva a su estado natural y pueda seguir con sus convulsiones normalmente, en caso de que vuelva a suceder. Debemos aclarar que estas son las técnicas correctas para tratar a una crisis convulsiva en alguna persona que nos consigamos en la calle o en nuestros hogares. También es importante resaltar que si la convulsión llega a prolongarse más de 5 minutos, inmediatamente debemos llamar al 911 para que nos presten el apoyo. Y hasta acá el segmento de primeros auxilios con su programa Al Día con Cruz Roja. Bueno, doctor, ya estamos cerrando este programa. Hoy nuestra invitada, la doctora Erika Márquez, además del gran compromiso y ratificarlo y hacerle el llamado al resto de los socorristas, a todos los socorristas de la Cruz Roja, que estén muy atentos porque por acá, por este programa estaremos anunciando la fecha ya pautada, doctor, para lo que es ese taller o ese adiestramiento que podamos recibir por parte de la doctora Erika Márquez y de otros doctores que también estarían siendo invitados. Sí, muy importante el tema que hemos tocado en el día de hoy, que es la parte de las vías aéreas, que es para nosotros, principalmente la parte de socorro, pues. O sea, todo politraumatizado, una ambulancia, todo herido que sea por un accidente de tránsito, una de las principales aparatos que debe, o sistema que uno debe buscar y evaluar es el sistema respiratorio, que el paciente esté respirando en forma adecuada. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, nosotros estamos, para lo que tú decías, estamos planificando un curso de medicina prehospitalaria específicamente para los socorristas. Queremos elevar un poco ese nivel. Y nosotros tenemos excelentes médicos, así como la doctora que ha estado con nosotros aquí, la doctora Erika Márquez, que son especialistas en esa parte de vías aéreas, pero tenemos al doctor Morocoima, que es cruzrojista desde hace muchos años y estuvo dándonos cursos durante muchos años, lamentablemente con sus responsabilidades en la emergencia, en la clínica ahora que tiene. O sea, no, es más, de pronto la culpa es nuestra que no lo hemos invitado, pero estamos seguros que él está presto a brindarnos el servicio. El doctor Armindo Mestre, que ha sido por muchos años jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, que también es cruzrojista y perteneció al Comité Ejecutivo de la Cruz Roja, también me ha dicho en continuas oportunidades que está dispuesto a dar. Y así como ellos, muchos otros especialistas que han pasado
que son amigos de la Cruz Roja, que son cruzrojistas, que están dispuestos a llevar estos conocimientos a nuestros socorristas. Empezaremos con los socorristas, pero posteriormente trataremos de llevarlos a las otras instituciones que tienen que ver con la atención de la medicina prehospitalaria. Es muy importante este programa. Muy importante, de mucho provecho. Además, bueno, me permite, en mi caso como socorrista, continuar refrescando esos conocimientos para estar activos y salvaguardar vidas, que es nuestro principal compromiso. Así que bueno, y cada vez nuestros muchachos, nuestros compañeros desde la Dirección de Socorro de la Cruz Roja, semana a semana nos actualizan en conocimientos como el tema de primeros auxilios, muy fundamental para todos. Complacidos una vez más de que ustedes se den cita con nosotros semana a semana para seguir el programa Al Día con Cruz Roja, porque te permite, a ti amigo televidente, educarte y obtener conocimientos de qué hacer ante determinada emergencia que se te pueda presentar de acuerdo a la programación que semana a semana traemos en Al Día con Cruz Roja. Será hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por Tiendas 10. Ofrece para ustedes víveres en general, productos de limpieza, tanques de agua y servicio de fotocopiado. Abierto de lunes a sábado. Calle Zamora, esquina Calle González. Tiendas 10. Insumos Guadalupe C.A. Venta de insumos médicos, material médico quirúrgico. Está ubicado edificio Antigua Sede Seguro Social Coro, calle Buchibacoa, esquina calle Federación, planta baja. Insumos Guadalupe C.A. El Palacio del Mar te ofrece una diversidad de platos con especialidad del mar. Estamos abiertos de miércoles a lunes. También te ofrecemos el Palacio Burger, con los mejores pepitos, hamburguesas y perros calientes del estado. Estamos ubicados en el sector kilómetro 7 a la entrada de la urbanización Monseñor Iturriza. Recuerda, el Palacio del Mar y el Palacio Burger te espera. Multitienda Dimas R, donde encontrarás todo lo que necesitas en verduras, charcutería, carnicería, víveres, ferretería, cosméticos, heladería y el mejor pan de la ciudad al mayor y de tal. Contamos con pago móvil, criptomoneda, servicio delivery. Contáctanos 0424-624-1162. Urbanización Las Eugenias, séptima etapa, número 42. Multitiendas Dimas R. Si Dimas no lo tiene, simplemente no existe.